Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Nosliu Rodríguez, diputada a la Asamblea Nacional y miembro del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Podemos esperar de este Comité de Postulaciones Electorales el mismo clima, el mismo ánimo del anterior? Yo creo que hay un mayor ánimo, ¿no? Y eso puede demostrarse con todo el proceso que trabajamos desde la comisión preliminar integrada por los 11 diputados que allí estuvimos y que estuvimos trabajando arduamente aproximadamente 2 semanas para presentarle a la plenaria de la Asamblea Nacional una preelección de compañeros y compañeras de la sociedad civil, como establece la Constitución y la Ley del Poder Electoral, y en ese sentido fueron 184 postulaciones que recibimos desde la comisión preliminar, los 11 diputados, que superó a las 165 que habíamos tenido en la comisión preliminar del año 2021. Eso habla, por supuesto, de la credibilidad no solamente que tiene la Asamblea Nacional, sino el interés de participación que ha tenido la sociedad venezolana en ser parte en este primer proceso, de ser parte del Comité de Postulaciones Electorales para ir al segundo paso, que es la postulación de los rectores y rectoras. Por supuesto, cada mente es un mundo, pero ¿por qué, desde su punto de vista, se da esta renuncia de los integrantes, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, mucho antes de los 7 años que establece la ley como su periodo de mando ahí en el Poder Electoral? Bueno, evidentemente, como tú lo decías, pues es una pregunta que debería hacérsele a los rectores y a las rectoras, porque ellos fueron los que emitieron la renuncia. Pero sin embargo, creo que de una otra manera en su renuncia, en un primer paso, bueno, ellos manifestaban el hecho del escenario que se viene tan importante y que de una u otra manera, pues ellos quieren ceder ese espacio para que sea la Asamblea Nacional, como constitucionalmente lo establece nuestra máxima ley, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien designa unos nuevos rectores y rectoras para ir a un proceso tan importante como es el proceso de las presidenciales y que indudablemente requiere pues de que todo el país se involucre y se incorpore. Y bueno, por supuesto, en ese sentido, los compañeros rectores, y que en este momento, aunque ya renunciaron, siguen cumpliendo funciones hasta que la Asamblea Nacional designe a unos nuevos rectores, estos compañeros de una u otra manera piensan y desde una manera desprendida, en este caso 3 al principio, pues tomaron esa decisión, pero después otros también, como fue el caso de Enrique Martes y Roberto Picón, bueno, también asumiendo el hecho de que el CNE no se podía quedar solo con 2 rectores y que había que renovar y revisar cada uno de estos espacios, entonces también prosiguieron a renunciar. Así que no solo fue los rectores de un solo sector, como de una u otra manera lo han querido llamar, sino que fueron todos los rectores del CNE un poco para evaluar todo este proceso que se viene, dar paso a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero los últimos 2 a raíz de la decisión de los primeros 3, y a todo esto viene la pregunta, ¿genera esto desconfianza en la población? Evidentemente no, porque creo que esa es una decisión libre de cada uno de los rectores. Y de hecho eso habla también de la separación de poderes que hay en el país. Cada rector puede tomar la decisión que le ha dado el poder, no solamente que da la Asamblea Nacional, que viene electa por el pueblo y que representa al pueblo venezolano, sino que cada rector, bueno, desde su visión toma la decisión de renunciar. En este sentido, pues evidentemente, como te decía, luego viene la decisión posterior de estos 2 rectores, pero inicialmente es una decisión de estos rectores del Poder Electoral. Lo que quiero decirte con esto es que no hay ningún tipo de manipulación, como se ha tratado de decir, sino que es una decisión desde la visión que ellos tienen de cuál papel debe cumplir el Poder Electoral en estos tiempos que se vienen y en estos tiempos que de una u otra manera hay que ir a un proceso presidencial donde de una u otra forma, bueno, requiere que se pueda revisar cada uno de estos espacios. Sabemos y reconocemos el trabajo que realizó este Consejo Nacional Electoral en las pasadas elecciones del 21 de noviembre del 2021. Yo también fui parte de ese comité de postulaciones y bueno, por supuesto también fui parte de este proceso, compañeros con extraordinarios currículos, un extraordinario trabajo. Además, para quien dudara de la credibilidad del CNE, hay 4 gobernaciones en manos de la oposición, pero indudablemente hoy ellos
como lo expresaron en su renuncia, piensan que su tiempo en el Consejo Nacional Electoral ya cumplió el lapso establecido y que hoy debe renovarse este espacio para el escenario que se viene, que es un escenario presidencial. ¿Se va a buscar en el perfil de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, se va a tomar en consideración gente que pueda estar dispuesta a cumplir su tiempo al frente, como lo establece la ley? Te repito, esa no es una decisión nuestra de los diputados a la Asamblea Nacional. Eso lo evaluará el nuevo Consejo Nacional Electoral una vez que esté allí como un poder del Estado independiente. Nosotros hoy nos corresponde designar desde la Asamblea Nacional y desde la plenaria de la Asamblea Nacional. ¿Y qué perfil se va a buscar? Evidentemente un perfil que tenga credibilidad, honorabilidad, pero además no es un perfil que establecemos los diputados, es un perfil que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley del poder electoral. Y en ese sentido tienen que ser hombres y mujeres probos, hombres y mujeres que de una u otra manera tengan credibilidad ante el país, hombres y mujeres con honorabilidad y por supuesto que nuestro país reconozca y respete para que evidentemente haya confianza a la hora de emitir el voto. El jueves fue juramentado el Comité de Postulaciones Electorales, el viernes se instaló ese comité. ¿Cómo ahora comienza el trabajo de cara a la designación? Bueno, evidentemente es un trabajo muy arduo, es un trabajo donde los próximos 2 meses que corresponden van a ser de muchísima entrega, por supuesto, de acompañamiento también a cada uno de estos compañeros o compañeras o venezolanos que asuman el hecho de ir a postularse. Lo primero es, bueno, como tú lo decías, ya el día viernes hubo una instalación luego de la juramentación dada por la Asamblea Nacional, luego de que la plenaria aprobara a los 10 ciudadanos que nos van a estar acompañando a los diputados en el Comité de Postulaciones Electorales. Nos instalamos, no solamente nos instalamos, hemos ido revisando el reglamento interno nuestro, el cronograma de trabajo. Ahora el siguiente paso es establecer la convocatoria pública. Ya debe darse en los próximos días, debe darse la convocatoria pública donde los ciudadanos puedan no solamente ser informados de a dónde tienen que llevar los requisitos, de cuál es el proceso, de qué es lo que necesitan para ir a postularse. Luego de eso, bueno, viene un proceso de evaluación y de entrevistas donde nosotros tenemos que ver los diputados y los miembros de la sociedad, ver cara a cara a cada uno de esos postulados y evidentemente evaluar cada uno de esos perfiles y de esas características que establecen las leyes y nuestra Constitución y evidentemente luego llevarlo a la plenaria de la Asamblea Nacional. Pero luego este proceso de entrevistas es un proceso muy largo, es un proceso que requiere no solamente de escucharlos, de evaluar cada uno de esos perfiles para luego salga una lista con todos los postulados y postuladas y que finalmente sea la plenaria de la Asamblea Nacional la que defina cuáles serán los miembros del Poder Electoral o en este caso los miembros de la directiva del Poder Electoral, en este caso, pues los 5 principales y los 10 suplentes que deben ser parte del Poder Electoral. ¿Hay un aproximado de cuántas personas esperen que se postulen para ser directivos del Consejo Nacional Electoral? Bueno, evidentemente nosotros no controlamos eso, pero... De acuerdo a la última vez, por ejemplo. Pero creo que de una otra manera, como hemos visto que se desarrolló la postulación para el Comité de Postulaciones Electorales ahora mismo, que superó a la cantidad de postulaciones del año pasado, creemos también que este proceso va a ser un proceso de mucha participación. Si hoy nosotros tenemos que dar muestras de algo, es que el pueblo venezolano cree en la Asamblea Nacional y que además es una Asamblea Nacional que representa a los venezolanos y a las venezolanas, porque además batimos récord con esa cantidad de postulaciones para el Comité de Postulaciones Electorales. Hoy esperamos que las postulaciones para rector y rectora, pues por supuesto, también superen a las que tuvimos en el proceso del año 2021, que fueron más de 180 postulaciones en ese momento. Nosotros hoy esperamos que podamos superarla, porque bueno, ya tuvimos un primer avance en lo que fue los ciudadanos de la sociedad civil y lo superamos. Esperamos también que lo podamos superar porque creo que eso también está definiendo la confianza que tiene la gente en su Asamblea Nacional, que la hemos rescatado de ese desastre que veníamos de la Asamblea Nacional en desacato que dirigió la derecha venezolana. ¿Ve usted en el horizonte, y esto lo pregunto consultándole su opinión a título personal, ¿ve usted en el horizonte una posibilidad de un adelanto de las elecciones?
Eso no depende de nosotros, no depende de los diputados a la Asamblea Nacional, no depende de la Asamblea Nacional, eso depende evidentemente luego de que tengamos un nuevo Consejo Nacional Electoral, que tengamos su junta directiva y ya los rectores, ellos son los que deben evaluar no solamente las condiciones en el país y por supuesto deben evaluar la coyuntura política, cómo se está manejando, los procesos incluso de conversaciones con el chavismo, con la oposición, y en ese sentido es ese ente el que tiene que tomar la decisión de en qué momento se harán las elecciones presidenciales. No me corresponde a mí decirte diciembre, enero, sino a ese poder electoral, pues sería muy irresponsable que yo te dijera una fecha para las elecciones presidenciales. ¿Qué opina, en líneas generales, ya viendo todo el panorama que hay en torno al CNE y viendo que ha decidido la oposición ante la situación del ente electoral autogestionar su primaria? ¿Cómo percibe que será ese proceso y el camino de la oposición de seguir la ruta electoral? Bueno, indudablemente ese es un proceso interno de la derecha venezolana. Desde mi postura como venezolana, como dirigente y por supuesto como diputada, pues evidentemente hay un muy mal augurio a cómo terminen esas primarias, no solamente por cómo se han llevado los procesos en la oposición venezolana y las experiencias que tenemos los venezolanos con la oposición venezolana, que de una u otra forma siempre han terminado echándose cuchillos entre ellos mismos, siempre sus peleas internas han estado por encima de las necesidades de nuestra gente, siempre sus intereses han prelado por encima de los intereses de nuestro pueblo, y eso por supuesto ha hecho que entre ellos mismos y sus aspiraciones terminen atacándose, terminen golpeándose, y por supuesto que entre ellos mismos hoy, porque han sido ellos mismos los que no han creído en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral le ha tendido todos los puentes para que ellos puedan hacer su proceso contando con el Consejo Nacional Electoral. Ha sido, bueno, desde la decisión de los actores que hoy dirigen esa comisión de primarias, que han decidido que sus primarias no se hagan por el CNE, pero cuán difícil hoy puede ser hacer esas primarias, y ellos mismos lo han establecido, no lo dice la diputada Nosliu Rodríguez, ellos mismos, dirigentes de oposición, dicen cuán difícil es hacer una elección primaria sin el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué credibilidad puede tener si nosotros hemos visto en procesos anteriores cómo se hacen trampa en ellos mismos, cómo se queman boletas electorales, cómo se queman los votos de ellos mismos? Entonces no podemos esperar otra cosa de esas primarias que un fraude, que se roben entre ellos mismos los resultados y que terminen ellos peleados. Desde aquí nosotros lo que hacemos es mirar, como dicen en mi pueblo, los toros desde lejos, y de una u otra manera decir, el chavismo está más unido que nunca. Y está más unido que nunca en torno al liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Y en ese sentido no hay ninguna duda. Y por supuesto, bueno, desde aquí miramos esas primarias entendiendo y sabiendo desde la experiencia política que tenemos que son un verdadero desastre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvo con nosotros Nosliu Rodríguez, diputada de la Asamblea Nacional y miembro del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento Nacional. La entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina